Ya. Entonces, nosotros acá cuando empezamos a hablar, ¿quiénes vivían antes de ¿quiénes fueron los primeros habitantes de nuestro continente? Sí, esta es la primera clase, Jennifer. ¿Ya? En realidad es la segunda, pero la primera es una clase de introducción. Esta es la primera con materia. Aquí necesito participación o yo me voy a quedar y voy a empezar a avanzar solamente. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes vivían en el continente americano antes de la llegada de los españoles? ¿Alguien me podría responder, por favor? ¿Qué Los grupos? pueblos originarios. Sí, muy bien, pero ¿qué grupos de pueblos originarios vivían? En todo el continente, no solamente en Chile. Usted puede dar ejemplos de Chile, puede dar ejemplos de Perú, de Bolivia. Los incas. Los incas, muy bien, excelente. ¿Qué otro grupo? ¿En Estados Unidos habían pueblos originarios o no? No. Sí, pues, habían también. ¿Ya? Al norte estaban los Sioux, estaban los Cheyenne, estaban... Los mapuches. Correcto, los mapuches también. Un poquito más al norte, ¿quién más podría vivir por ahí? Los aymara. Correcto, los aymaras, los dieguitas, ya. O sea, vamos a decir que hay muchas personas y muchos pueblos que vivían con costumbres muy distintas. Ya, y ahora esta es una pregunta un poquito más especializada. Usted puede decir no sé y no hay ningún problema. Para eso estamos, para enseñar. ¿Ya? Entonces, ¿estos eran bandas, tribus, civilizaciones o todas las anteriores? Tribus. Ya, tribus, muy bien. Sí, algunas eran tribus. ¿Ustedes han escuchado? Uy, escucho a Redmi Note 10S muy lejos. Muy lejos. Siento que me están hablando por radio. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me dijo que eran tribus? Sí, había muchos que vivían en tribus, pero habían otros que vivían en bandas, como por ejemplo los tehuelches, que ellos cazaban a lo largo de un largo territorio y que ellos eran una banda, ¿ya? No se quedaban estables en una parte, y otros que fueron más grandes que fueron civilizaciones, como por ejemplo los incas, los mayas y los aztecas, ¿ya? ¿Y en qué zonas vivían estos habitantes? ¿En la costa, en el centro, en la cordillera o en todas partes? En todas partes. Muy bien, ya, un 7, estamos todos aprobados. Ya, así que nos vamos para la casa, chao, chao. No, mentira, teníamos que empezar a ver. ¿Dónde nos encontramos? Vamos a trabajar con nuestro continente, que es América. Y acá vamos a hablar un poquito de los estadios culturales. Vamos a decir que cuando nosotros nos imaginamos los pueblos originarios, todos no tenían el mismo desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los incas, ustedes, yo creo que sus hijos o ustedes, ¿se acuerdan de unos dibujos animados que se llamaban Las locuras del emperador? Sí. Ya. Y en las locuras del emperador, ¿cómo vivía la gente en las locuras del emperador? ¿Vivían como una ciudad o no? ¿Como en una montaña? ¿No eran como los mayas? Sí, eran como los mayas, ellos vivían en ciudades, o sea, ellos ya tenían un estado. Entonces, nosotros vamos a decir que hay varios tipos de desarrollo de distintos pueblos, ¿ya? El primer estadio cultural se llama paleoindio, o de las bandas, y en realidad eran grupos de personas que ellos se dedicaban a cazar y a recolectar. ¿Alguien reconoce algún grupo
que case y que recolecte, que se dedique solamente a eso. ¿Quién podría ser? Un grupo que solamente case y recolecte. Los incas. No, ellos estaban un poquito más arriba. Pero ustedes cuando se imaginan a la gente que vivía en la prehistoria, ¿cómo vivía esa gente? ¿Cómo se tapaba? Yo creo que vivían con las pieles de los animales, como a la antigua. Ya. Vamos a hacer que este grupo que vivía a la antigua, que vivía muy precario, se llaman bandas, ¿ya? Porque ellos no vivían en casa, sino que ellos se movían persiguiendo a los animales, al ganado, en este caso, los tehuelches, ellos perseguían a los guanacos y a las o sea, sí, a los guanacos, los iban persiguiendo. Y a medida que iban avanzando, se quedaban en cuevas o dormían donde les caía la noche, ¿no? Se tapaban con cueros y ahí dormían. Ya, esto se va a llamar una banda, y en Chile hubieron algunos grupos, en este caso más hacia el sur, en la zona austral, que vivían como banda, o sea, vivían en este caso muy precario y muy a la antigua. ¿Ya? Después tenemos otro grupo que se llama el arcaico, que son las tribus. Las tribus son pueblos cazadores recolectores especializados, ¿ya? O sea, ellos no van recogiendo lo que hay, no. Por ejemplo, se dedican a cazar una especie en particular. En el norte había un grupo que se llamaba los chonos, que ellos vivían en balsas, y ellos eran especializados en cazar lobos de mar. Y con los lobos de mar ellos hacían sus pieles y recolectaban mariscos. Y ellos empezaron de a poquitito con experimentos agrícolas. ¿Ya? Este grupo ya era un poquito más distinto al otro, que se estaba empezando a ubicar en ciertos territorios. No era que vivieran a lo largo, sino que vivían en partes más específicas. ¿Ya? Casi siempre eran pescadores, ya eran pescadores especializados o cazadores especializados. Después tenemos los señoríos, que el periodo formativo, que acá se empiezan a domesticar las plantas y animales y se desarrolla la aparición de las primeras formas de diferenciación social. ¿Qué quiere decir esto? Que acá ya se empieza a ser agrícola, a ser ganadero, ¿ya? Y también empiezan a diferenciarse unos de otros. ¿Qué pueblo creen que llegó a este estado de los chilenos que nosotros conocemos? Que ellos domesticaban plantas y animales y aparte se diferenciaban socialmente, que habían clases sociales dentro de lo mismo. Los mapuches. Los mapuches, correcto. Ellos están acá. ¿Por qué? Les voy a explicar. Los mapuches, ellos están dentro de un desarrollo en el cual ellos no formaron estado, porque cada grupo vivía aparte, ya no vivían todos juntos. No es que tuvieran un rey o que tuvieran un emperador, no, sino que cada comunidad tenía un lonco. Y dentro de los mapuches también había diferenciación social, o sea, tenemos a un grupo de personas que se llaman los ulmen, que son los hombres ricos, que tenían mucho poder. Tenemos a los huaychafes, que eran los guerreros. Tenemos a las chiñurras, que eran las mujeres blancas que vivían con los mapuches, que muchas veces eran raptadas en los malones y que se quedaban viviendo mejor con los mapuches porque vivían mejor con ellos que con los españoles. ¿Por qué? Porque los mapuches tenían una mejor condición económica, ¿ya? Tenían más ganado, tenían, en este caso, comerciaban mejor con otros grupos y tenían un mejor desarrollo económico que los mismos españoles, que llegaban con 4 gallinas, un ternero, y habían traído una ternera pero se les murió, y un par de patos. Entonces vivían mejor que ellos. Y esto se llama el periodo formativo del señorío. Después saltamos ya al paso siguiente, que vamos a hablar de un estado, ¿ya? Que es el desarrollo del estado, de la religión, el urbanismo y el comercio, cuando ya empezaron a formar ciudades.
¿Ya? Y aquí, en este estado clásico, donde hay ciudades, hay una religión oficial, hay un estado, ¿quiénes llegaron a formar estado? A ser como un país, por ejemplo. Los españoles, Muy bien, los españoles, pero de los que vivían acá, ¿quiénes formaron estado? Alguien lo dijo recién. Me parece mucho que fue Luis, lo dijo recién. Los mapuches. los mapuches. Un poquito más al norte. ¿Quiénes viven bien al norte de nosotros? Aymara. Un poquito más al norte. Que eran grandes, muy, muy Los grandes. Winca, Los incas, correcto. Los incas, ellos los formaron Winca. un imperio, o sea, formaron un estado. Ellos tenían una religión propia, tenían un estado propio, que tenían su gobernador, que era único para todos, que era el Viracocha, y por otra parte también se expandieron militarmente. Y es más, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra Winca? De blanco, Claro, ¿de dónde viene la palabra Winca? La palabra Winca viene de Hue Inca, que Hue es nuevo en mapuche, en mapudungun. Inca eran los incas, eran los invasores. ¿Por qué? Porque los incas trataron de conquistar a los mapuches y no pudieron. Como ellos se estaban expandiendo, estaban creciendo, llegaron hasta el Maule más o menos, y en el Maule se encontraron con los peñis. Y los peñis le dieron y no consejo a los incas, pues los expulsaron del territorio. Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos decían que era el Hue Inca, era el nuevo Inca, el nuevo invasor. Y de ahí viene la palabra Winca. Estamos haciendo clases de lenguaje y de historia al mismo tiempo. ¿Ya? Hasta el momento, ¿me he explicado bien? Sí, profe. Ya. Entonces, para ir recordando, tenemos, recuerden que todos los pueblos que vivían en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Centroamérica, los indios taínos que vivían en el Caribe, los Pieles Rojas, los Sioux, los Cheyenne, todos tenían distintos estadios culturales, o sea, todos no vivían de la misma manera. Hoy en día, que han pasado cuántos años desde ese momento, ¿todavía vivimos de maneras distintas? ¿O todos vivimos más o menos en la misma forma? Yo creo que vivimos todos distintos. Si ustedes se internan en la selva de Brasil hacia adentro, en el Amazonas, todavía hay personas que viven como bandas, ¿ya? Pero aquí viene lo chistoso. Viven como bandas, viven así como muy nómades, pero tienen celular. O sea, no abandonaron sus formas de vida, pero también aceptaron algo de la tecnología. Eso eran los indios Yanomami, ¿ya? Ellos vivían así. Bien, entonces, ¿qué es una civilización? Vamos a decir que una civilización, como los mayas, los aztecas y los incas, es una sociedad que evolucionó hacia formas de organización y desarrollo más complejas que las sociedades agrícolas y ganaderas. O sea, estas sociedades a lo largo que fueron creciendo y que se fueron complejizando, desarrollaron lo que nosotros vamos a llamar una sociedad, ¿ya? O sea, ¿qué hacen ellos? Que empiezan las diferenciaciones sociales, empiezan las clases sociales dentro. Ya hay estas clases sociales, ¿cómo se van gestando? No necesariamente a través de la riqueza, sino a través de lo que hacen. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién en este caso serían los que tenían el poder en estas civilizaciones?
Ya, el emperador era quien tenía el poder. O sea, una familia real. Una persona que nacía con ese poder y se lo entregaba al hijo del hijo del hijo del hijo, hasta que llegara otro y se lo quitara. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que como empiezan a crecer, se tienen que diferenciar unos de otros. ¿Por qué? Porque todos ya no salen a recolectar. Empiezan a salir los sacerdotes, empiezan a salir otros elementos de la comunidad. Y ellos son quienes forman las civilizaciones. ¿Ya? Entonces vamos a decir que una civilización es una sociedad compleja, en este caso, más allá de una sociedad que solamente recolecta o que solamente cuida ganado. Entonces, acá tenemos, en este caso, cómo funcionan las civilizaciones. ¿Ya? Nosotros tenemos en esta pirámide, que es la pirámide, que yo me voy a colocar acá arriba de la pirámide, me voy a achicar y me voy a colocar en la pirámide, ahí. Nosotros tenemos distintos tipos de diferenciaciones sociales. ¿Ya? Vamos a partir siempre en las pirámides. Mientras yo más abajo estoy, más gente vive ahí. Entonces vamos a decir estas que eran sociedades esclavistas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tomaban presos a personas y las hacían trabajar a la fuerza. ¿Ustedes creen que las ciudades las construían ahí a punta de sueldo mínimo nomás? No, pues las construían a través de trabajo esclavo. Y por eso las civilizaciones son tan, en este caso, tan grandes que se ven. ¿Alguien ha tenido la posibilidad de ir a Perú? ¿No? Ya, en Machu Picchu, los bloques para hacer las murallas son piedras que pesaban 2 toneladas, 3 toneladas y las iban amontonando una arriba de otra. Y eso era trabajo esclavo. Después más arriba estaban los que eran libres, pero eran los campesinos, ¿ya? Parte muy importante de la sociedad porque sin campesinos nadie come, y si nadie come, nadie puede vivir. Después tenemos los artesanos y los comerciantes, que ellos ya tienen un estándar mejor. ¿Por qué? Porque tienen una mejor especialización. Se especializaban en fabricar vestuario, en fabricar en este caso zapatos, o eran las personas que movían las mercancías. Después tenemos a los guerreros, quienes defendían el imperio. Son sociedades que, si son esclavistas, necesitan guerreros para ir a buscar más esclavos. Después tenemos los sacerdotes, la nobleza, y por último, al final de esta pirámide, la familia real, quien era que tenía el poder divino. O sea, Dios les entregaba el poder a ellos para que gobernaran. ¿Ya? Muchos de ellos se creían dioses dentro de su misma sociedad. ¿Y qué hacían ellos? Grandes ciudades, por ejemplo, la ciudad de Cusco, Machu Picchu, Tenochtitlán, y otras ciudades más, ciudades muy, muy grandes. Imagínense una ciudad como Osorno, ¿ya? Pero hecha de piedra. Esas eran sus ciudades muy grandes, con pirámides muy grandes. Ellos demostraron su poder mediante las pirámides. Y por otra parte tenemos también poderosos gobernantes, que ellos gobernaban con una mano muy dura, una sociedad estratificada, que el que nacía en esa parte no salía de ahí, ¿ya? O sea, no se podía subir ni se podía bajar de la sociedad. Había un gran desarrollo artístico, científico y tecnológico, ¿ya? En este caso, los incas, ellos inventaron varias cosas. Ellos inventaron las terrazas. ¿Ustedes han visto cuando en algunas partes siembran a orilla de cerro? Y hacen como unos tablones gigantes y van sembrando ahí. O los sistemas de riego también los inventaron ellos. ¿Ya? Ahí más adelante vamos a ver las terrazas. ¿Ya? Ellos tenían sistemas de escritura y de contabilidad. Los incas, ellos tenían un sistema de contabilidad con nudos. ¿Ya? Entonces ellos agarraban un hilito y le empezaban a hacer nudos, y cada uno de esos nudos tenía un valor. Entonces así ellos podían llevar toda la cosecha, podían llevar una contabilidad de lo que hacían. El desarrollo del arte
el desarrollo en este caso de las joyas. Mucho oro en esa zona. ¿Ya? El oro peruano. Así que estas son las características de una civilización. Lo mismo pasaba con los mayas, lo mismo pasaba con los aztecas. Ahora miren, ¿dónde se ubicaban estas civilizaciones? Aquí tenemos un mapita de América del Sur. Y tenemos los incas que parten prácticamente desde Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Los mayas, en este caso, que ellos vivían en Centroamérica y en algunos sectores de México, que están acá. Y los aztecas, que son quienes vivían en el sur de México. Ya entonces, de sur a norte es incas, mayas, aztecas, y de norte a sur es aztecas, mayas e incas. ¿Ya? Ustedes saben que nosotros ocupamos palabras quechua, que son la lengua del inca, en nuestro cotidiano, todos los días. Cuando nuestros hijos se caen y nosotros les sobamos la rodilla, ¿qué les decimos? Para que se le pase. ¿Le hacen un nanay o no? Sí. Sí, le hacen un nanay. ¿Ya? Este nanay, en realidad, es una palabra quechua, que significa hacerse cariño. ¿Ya? Le hizo un nanay. Entonces nosotros tenemos influencia de ellos. Y yo creo que la influencia más grande es el maíz. ¿Ya? Nos fascina el choclo. A todos le echamos choclo. ¿Ya? Los tomates también, influencia de los incas. Ahora, ¿qué vamos a entender por un pueblo originario? ¿Ya? Pueblo, que viene de la palabra latín populus, ¿ya? Que en realidad tienen varios significados, pero vamos a decir que son los habitantes de cierta región, nación o país, y que estos constituyen una comunidad, ¿ya? O sea, ellos se transforman en un grupito, y esta comunidad se va a hacer llamar pueblo. Y por otra parte, indígena o originario, va a decir que ellos pertenecen a un territorio, que han vivido históricamente siempre en ese territorio. Por ejemplo, nosotros nos podemos considerar un pueblo como chilenos. Sí, Sí, porque hemos vivido cosas en común. Yo creo que todos acá, todos absolutamente, todos los que estamos acá en esta clase, nos recordaremos de el terremoto, que no fue hace tanto, ¿cuánto? Fue hace 12 años. ¿Qué otra cosa más hemos vivido todos juntos que nos reconozca como pueblo, como un grupo de habitantes? la pandemia. Excelente. Muy bien, Yarna. La pandemia. Otra cosa más antigua que hayamos vivido todos. El golpe. Ya, el golpe. Ahí tenemos otra cosa que vimos, la dictadura. La vimos todos nosotros. Esto es un poquito más rebuscado, pero igual lo vivimos todos. ¿Alguien se acuerda de la crisis asiática o no? Una época que estuvimos re pobres. ¿Es algo similar a lo que está pasando ahora con la guerra o no? Correcto, sí, era algo muy similar a lo que estaba pasando ahora. Por ahí por el año 97, 98 más o menos. China, quien era nuestro gran socio, le empezó a ir mal. Y no nos podía comprar los productos. Entonces, Chile, al único país que exportaba era China. No exportaba a ningún otro. Y me acuerdo que estuvo bien fea la cosa en ese tiempo. Y ahí, en esa época es cuando salió el vino chupacabras. No sé si se acordarán de él. Bueno, recuerdo el chupacabra, era malo, pero era lo que había nomás. Costaba como 700 pesos la garrafa, así.
Entonces, en ese tiempo aparecieron estas marcas media extrañas, ¿ya? Yo por eso me acuerdo siempre del vino chupacabras y de la crisis asiática y del chupacabras también, ¿ya? Otra cosa que vivimos todos. ¿Se acuerdan que nos metían miedo con el chupacabras, que se metían los gallineros a comerse las gallinas y eran los quiques? Bien. Sí. Ya, eso a nosotros nos hace un pueblo, tener una historia común. Ahora, ¿qué nos vuelve a nosotros en este caso? Que seamos originarios o indígenas que hayamos vivido históricamente en la misma parte. Ya, entonces, ¿quiénes fueron los primeros habitantes que llegaron a Chile? ¿Ya? Los primeros habitantes que llegaron a Chile llegaron hace 10.000 años. Ya, o sea, no llevamos viviendo acá 500 años, 200 años, como dijo una vez un político, que los mapuches llegaron de Argentina como 50 años antes que los españoles. Mentira, llevamos viviendo muchos años, alrededor de 10.000 a 15.000 años atrás. Para que se hagan una idea, Cristo vivió hace 2.300 años más o menos. ¿Ya? Nosotros ya llevábamos 8.000 años antes acá. O sea, de verdad tenemos una historia muy, muy larga con la Tierra. Y los primeros empezaron a llegar al norte, ¿ya? A Arica y Parinacota. Y ellos constituyeron una pequeña cultura, pero después fueron conquistados por otra cultura más grande, ¿ya? Que era la cultura Tiahuanacu, entre el año 500 y 1000 antes de Cristo. O sea, hace 3.000 años atrás. 3.000 a 3.500 años atrás. Y miren, ¿cómo es la historia? ¿Por qué se murió esta civilización? Se murió por una gran sequía que hizo imposible la vida en esta zona. ¿Les suena parecido esto a algo que estamos viviendo, no? Sí. Sí. Ya. O sea, una gran sequía, por eso cuidemos el agua, una gran sequía acabó con una civilización antes. Y esto siempre pasa, al final las sequías o los grandes desastres naturales se terminan llevando las civilizaciones. Miren, acá tenemos, si lo logran ver, tenemos un mapita con distintos colores donde vivían, en este caso, los distintos pueblos originarios. Acá están los pueblos principales, y si ustedes pueden ver en qué zonas no vivían indígenas. En ninguna. En ninguna, pues estaban a lo largo de todo Chile. Y podían vivir en la cordillera, podían vivir en la costa, podían vivir en las islas, incluso hasta en el desierto. Miren, los dieguitas ellos vivían en los desiertos, vivían apegados a los ríos. Al río Loa, al río Elqui, al río Copiapó. O sea, siempre vivían en todas partes. Los mapuches, los pehuenches, o sea, perdón, los mapuches, los huilliches, los pehuenches, todos los pueblos que son ches, picunches, mapuches, huilliches, puelches, pehuenches, son todos parientes, ¿ya? Son todos de la misma familia. La diferencia es que picún significa norte, que es gente del norte, huilli significa sur, gente del sur, pehuen, gente del Piñón, puelche, gente del viento, ¿ya? O sea, ellos son todos medios parientes, hablan un idioma común, pero tienen sus diferencias también, ¿ya? O sea, juntos pero no revueltos, ¿ya? Tenían sus propios líderes y tenían en este caso cada una de sus formas. Hacia el sur lo mismo, los Cahuéscar, los Selknam, los Yaganes, los Aonken, los Cuncos, ellos todos vivían de distintas maneras. Y los pueblos más hacia el norte, ellos tenían una fuerte influencia de los
en este caso, una fuerte influencia del mundo andino, del mundo de los incas, sobre todo los aymaras, los atacameños y los diaguitas. ¿Ya? Que ahí se ven que están el mismo clima hace que vivan o en la costa, o en el altiplano, o a través de los ríos. ¿Ya? O sea, teníamos pueblos originarios a lo largo de todo Chile. Entonces, ahora que se nos viene en un tiempito más, se nos viene el Día de los Pueblos Originarios, cuando ustedes le hagan creer, no, que los pueblos originarios viven solamente en el sur, mentira. A lo largo de todo Chile hay pueblos originarios, desde la zona más norte hasta la zona sur austral. ¿Ya? Que en la zona central las condiciones de vida fueran mejores es otra cosa, pero hay pueblos originarios a lo largo de todo Chile. ¿Ya? Incluyendo a los pascuenses también. Bien, ¿cuáles eran los pueblos de la zona norte? ¿Ya? Tenemos, en este caso, los aymaras, que ellos vivían en la zona de la cordillera, muy al norte. Los atacameños o licanantay, que ellos vivían, en este caso, también en la cordillera, pero en el altiplano más cercano a Bolivia. Después tenemos a los diaguitas, que ellos vivían a través de los ríos, porque ellos se dedicaban a la agricultura. ¿Ustedes han comprado en el súper un ají que se llama diaguitas? Que viene una botellita de vidrio. Sí, ¿Cierto que es picante, es bravo? sí, pica mucho. Ya. Ese ají viene del norte, viene de esta zona, del norte chico. ¿Por qué? Porque en el norte chico, a diferencia del norte grande, que es puro desierto, el norte chico es un clima bueno para los cultivos. Hortalizas, en este caso las sandías, los melones, y todo eso. Entonces, ¿cuál es la gracia de los dieguitas? Que ellos vivían de la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, y ellos trabajaban con oro. Ya ellos eran orfebres, hacían cerámicas también. ¿Ya? Y todos estos pueblos, aymara, atacameños, los changos que vivían en la costa, fueron todos conquistados por los incas. ¿Ya? O sea, no pusieron mucha resistencia y fueron influenciados por todo lo que es la cultura inca. ¿Ya? Hasta el momento, ¿me estoy explicando bien? Sí, profe. Ya. Sí, estamos claros. ¿Qué les pasó que están como tristes esta mañana? ¿Mucho frío? No, aquí estamos tomando un tecito para el frío. Ya, está muy bien eso. Yo aquí también tengo mi cafecito, auspiciado por mi Universidad de la Frontera. Gracias, trabajo, por darme una taza. Nunca me habían querido tanto. Bien, ahora vamos a hablar de los pueblos que eran nómadas. ¿Ya? Bien, jóvenes señoritas, ¿qué sería un pueblo nómada? ¿Te han escuchado hablar de ese jeep que se llama el Gran Nómade? ¿Que se ¿Sí? desplazaban? Ya, nómades son personas que van de un punto a otro sin vivir en un punto fijo. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vamos a empezar a ver los pueblos nómadas, ya que eran estos pueblos que cazaban o pescaban y que se movían. Estos pueblos que estaban en constante desplazamiento, o sea, para que se hagan una idea, un día podían estar en Yanquihue, después se iban caminando, podían estar a la semana o a los meses en los lagos, después podían ir más al sur, podían llegar, no sé, a Pargua, después si eran canoeros podían cruzar a Chiloé, y en Chiloé podían estar un día en Ancud, después otra semana se quedaban en Curaco de Vélez, o sea, nunca tenían un punto fijo, siempre se andaban moviendo. Y la gracia que tenían es que no eran grupos más allá de 30 personas, eran grupos bastante pequeños. ¿Qué pasaría si los nómadas fueran muchos? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Por qué eran poquitos y no eran tantos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que no se van a poder desplazar mucho. Uno, que no se podían desplazar mucho, muy bien. ¿Y qué era el otro? ¿Por qué ellos se movían siempre? ¿Qué andaban buscando?
Alimento. Alimento. Entonces, si eran muchos, costaba más alimentarlos. Así que por eso eran grupos muy pequeñitos que siempre se andaban moviendo. ¿Cuáles son los pueblos nómadas? ¿Ya? Los pueblos nómadas acá tenían una gracia. Ellos, ¿en qué parte vivían? ¿Hacia la costa o hacia la cordillera? Vean la imagen que está ahí en el... Hacia la costa. Hacia la cordillera. Hacia la cordillera. Sí. Porque en la costa usted tiene comida todo el año. En la época del año que salga a pescar, va a pescar. ¿Ya? Pero en la cordillera no. ¿Hay alguien que sea de cordillera acá? Yo soy de cordillera. ¿Hay alguien que haya crecido en la cordillera? ¿Nadie? Sí, profe. Ya. ¿En qué parte de la cordillera creció? La cordillera de la costa. Ya. Yo crecí en la cordillera de los Andes. ¿Ya? Y la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes tienen una gracia. Hay productos que solamente son estacionales. ¿Ya? Que se dan en una estación. Como por ejemplo los piñones. ¿Ya? Solamente se da en una época del año. Hay que moverse. En el verano, la gente que hace, sube sus animales a la cordillera a comer los mejores talajes que están allá. Mientras allá está, hay buen talaje, en el Valle Central está más seco. No está tan bueno el talaje. Después de la temporada del talaje, que son las veranadas, vienen las invernadas. Y en las invernadas la gente baja de la cordillera, se resguardan sus casas a pasar el invierno con todo lo que recolectaron y después se mueven de nuevo. Porque después en la primavera ya empiezan los digüeñes, al final del otoño empiezan los changles. Siempre hay productos que van cambiando, que son estacionarios. Para la cordillera de la costa pasa lo mismo, ¿o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces se van dando vueltas los productos. Y por eso, mucha de la gente que vive en la cordillera, en este tiempo, estamos hablando hace 10.000 años atrás, eran, en este caso, pueblos nómadas, se iban moviendo. Entonces, los chiquillanes, ellos eran recolectores que vivían en la zona central, en la cordillera de Santiago, podríamos decirlo, más o menos a esa altura. Los pehuenches, que vivían entre la Araucanía, los lagos y el Biobío, que yo crecí en esa zona, ¿ya? Yo soy de ahí cerca de Melipeuco, por esa zona, Parque Nacional Conguillío, Santa María de Yaima, de esos lados, de esos lares vengo. Salí a tomarme un café al patio y miraba la cordillera. Ese era mi... Tenía el volcán Soyipuy ahí al frente, mirándome. Entonces, en mi pueblito que se llama Los Laureles, ¿qué tenemos acá? Tenemos la zona que ellos viven del piñón, o sea, hasta el día de hoy la gente sale a piñonear. Toma sus animales, se va a la cordillera, se sube a la cordillera y se van a piñonear. ¿Ya? Después, más al sur, tenemos, en este caso, en la frontera con Argentina, en la Patagonia, tenemos los tehuelches. ¿Ya? Que ellos, ¿qué hacen? Ellos cazaban guanacos y ñandúes. Ellos eran cazadores especializados. Se dedicaban a esto. Se dice que estas personas eran personas muy grandes, físicamente muy poderosas, muy potentes. ¿Ustedes conocen las boleadoras argentinas o no? Con lo que los gauchos cazaban. ¿Conocen las boleadoras? Que no es un huetrúhuevo, que no es un para lanzar piedras, sino que la boleadora se lanza completa.
Las boleadoras son un lazo de cuero con 2 piedras, una en cada extremo. Entonces los tehuelches, ellos que hacían, iban corriendo, y los ñandúes pueden correr hasta 80 km/h, son brutalmente rápidos. Entonces ellos iban y le enredaban, le cazaban las patas, y ahí caían y los podían cazar. ¿Se imaginan desplumando un ñandú, no? Debe ser como una paloma. Imagínense una paloma de 2 metros. ¿Ya? Desplumen una gallina de 2 metros. ¿Ya? Cazuela para un año de ñandú. Entonces, acá tenemos este pueblo que es un pueblo nómada, pueblo que se mueve. Y por último tenemos los Selknam, que son los que viven en Tierra del Fuego, que ellos eran los que hacían pescadoría, junto con los Cahuéscar. Ustedes han visto estas imágenes de las personas que están vestidas como, o sea, que se pintaban el cuerpo de blanco y negro y que bailaban. Es bien bonita la historia de los Selknam, ¿ya? Los Selknam, ellos se decían que venían de la estrella y que ellos cayeron en esa zona. Y cayeron ahí porque solamente era la única parte que había tierra aparte del mar. Entonces ellos tienen una historia como bien bonita. Los Onas, también conocidos como los Selknam. ¿Y ustedes saben por qué se llama Tierra del Fuego? Porque ellos hacían fogatitas en la playa. Porque ellos eran pescadores, para no perderse la tierra. Para que la persona que estaba pescando en el mar pudiera mirar dónde estaba. ¿Ya? Así que eso es los pueblos de Chile. Bueno, y en el norte también habían nómadas, que en este caso eran los changos, que ellos, ¿se acuerdan que yo les decía que se juntaban a pescar en balsas de cuero de lobo? Ustedes conocen los botes Zodíaco, ¿no? Esos botes que son inflables y que se pueden meter en cualquier parte. Sí. Ya, los changos hacían botes Zodiac, pero con cuero de lobo marino, para ellos poder pescar. Esos son los pueblos, en este caso, del norte y de la zona del mar. Habían más pueblos nómades, que ellos también vivían en la costa. Ya, entonces vamos a decir que tenemos nómades de cordillera y nómades del mar. Acá en este caso vamos a hablar de los nómadas del mar, que tenemos los chonos, que son todas esas personas que vivían entre Chiloé y el Golfo de Penas. ¿Ya? O sea, vamos a hablar Melinca, Cisne, Puerto Chacabuco, toda esa zona vivían los chonos. Más al sur vivían los Cahuéscar, que esto eran chuchas, de verdad. Estos no vivían en tierra, vivían arriba de un bote. Ellos hacían sus canoas con troncos de árboles y vivían arriba de sus canoas. Prendían fuego, cocinaban, tal igual como un pescador. ¿Tenemos alguien de acá que sea pescador? ¿No? ¿No tenemos a nadie que sea pescador? No. Ellos viven arriba de sus botes, completamente arriba de sus botes. ¿Ya? Y por otra parte tenemos otros habitantes que viven en Tierra del Fuego, que ya son los que viven más al sur, que son los yaganes o los yámanas, que ellos igual vivían de la pesca y de la caza, y ellos también, al igual que los Cahuéscar o Yagán o Alacalufes, ellos vivían arriba de sus canoas. ¿No? Sí, son bien interesantes estos pueblitos. Son bien interesantes.
Bien, vamos a continuar. Ya, ahora vamos a hablar de los mapuches. Se estima, esto no es así como fijo, pero se estima, en este caso, que los mapuches llegaron a ser cerca de 1 millón de habitantes. ¿Ya? ¿Qué ciudad tiene 1 millón de habitantes en Chile? Concepción tiene 1 millón de habitantes. Más o menos. Valparaíso igual tiene poco más de 1 millón de habitantes. O sea, eran muchos, vivían bastantes. Y los mapuches vivían desde el río Choapa más o menos, con los picunches, hasta poquito más allá de Chiloé. Y en este caso ellos tenían una organización que estaban divididos, porque ellos ya no eran una banda, sino que ellos vivían en un lugar. Eran agrícolas y ganaderos. Y teníamos al lonco, quien era el jefe de la comunidad, en este caso, quien administraba las tierras. Y cuando quedaba la escoba, ya fuera por guerra o porque pasó, no sé, una calamidad, se llamaba a un líder militar que era el toqui. ¿Ya? Y el toqui en este caso tenía 2 funciones. La primera era ir a pelear en este caso, si es que era por guerra, o restablecer el orden si es que era por calamidad. Y los mapuches en este caso, ellos se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos, mariscos, agricultura y ganadería. O sea, le hacían a todo un poco. ¿Por qué? Porque ellos vivían en distintas zonas. Podían vivir en la cordillera, podían vivir en este caso en la zona central, o podían vivir en este caso también en la costa. ¿Ya? O también podían vivir en los lagos. Entonces también podían ser canoeros. Donde yo vivo, o sea, vivía, porque ya no vivo ahí, la tierra de mi madre, hay un lago que se llama el lago Colico. Y los mapuches que vivían en el lago Colico, ellos eran canoeros. ¿Ya? Ellos se dedicaban en este caso a recorrer el lago, a pescar en canoas. Y esas canoas tienen un nombre y se llaman guampos. Si hay gente de Saavedra, todavía se hacen en Saavedra, en el lago Budi, se hacen guampos. Ahí en la isla... Uy, se me olvida el nombre de la isla que está ahí en el Budi. Isla Guapi. En Panguipulli también se hacían guampos. En esa zona. ¿Tenemos gente de la zona? Sí. No, al parecer no. Ya. Perdón, Ah, profe, sí. ¿cómo fue la pregunta? Ya, la pregunta era, si es que tenemos gente que viva cerca de un lago o cerca de un, en este caso, de donde se hayan hecho canoas. Porque en la zona de los lagos, los mapuches, ellos se movilizaban en canoas. Cortaban un árbol, la empezaban como a picotear, hacían canoas y se desplazaban de un punto a otro. Por ejemplo, podemos decir los que podían navegar ahí de Futrono hasta Puerto Lápiz. Y se iban por agua, también navegaban. No solamente eran mapuches de tierra, sino que también habían mapuches que navegaban o en este caso utilizaban también sus embarcaciones para pescar. ¿Ya? Que eran, podía ser del secano costero, que podían ser en este caso mariscadores y pescadores. Esa era mi pregunta, si es que había gente que viviera cerca de un lago. Sí, la- yo la- vivía cerca de Panguipulli. Ya. ¿Usted vivía cerca de Panguipulli? Igual, ¿Sí? Ya, igual en Sí. esa zona, viví aquí esa en zona Cambray. también se hacían guampos en lago Calafquén. el Calafquén. Sí.
Lago Calasquén, sí, ahí también se trasladaban de Canoa a Panguipulli, Coñaripe, Licanray. Sí. y Canray, exactamente. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes conocieron el Vaporenco? El que está ahí en Chocuenco. ¿Está botado? ¿Está Sí, botado el elenco? ¿Mm? Ya. Elenco, ese vapor, que era un barco, transportaba gente por el Calasquén, y ese barco que está ahí botado, ahora uno lo ve y ve el casco y dice Enco, por el río Enco, que está un poquito más arriba. Ese vapor era de Westermeyer. Westermeyer era uno de los personajes más infames que tuvo la zona. ¿Ya? Westermeyer, los mapuches, ellos que se movían en sus canoas, cuando iban haciendo eso, los mataba, porque solamente él podía navegar en el río. O sea, perdón, él solamente podía navegar en el lago, en el Calasquén. Porque él tenía el control total de las aguas. Y cualquier persona que quisiera navegar, le disparaba y lo mataba. Para que vean la historia que tiene de sangre ese barco que está ahí botado. Bien, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, en este caso, los conquistadores cuando llegaron a Chile? ¿Ya? Una de las primeras cosas que hicieron ellos no fue como hacer la guerra, sino que antes de eso, la gente no murió tanto por las batallas. ¿Qué trajeron con ellos los españoles? ¿La ropa? ¿La vestimenta? Claro, la ropa, el armamento, pero aparte, ¿qué otras cosas uno se trae que no quiere traer, pero igual se las trae de otra parte? Enfermedades. Las enfermedades. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo de mis amigos peñis, cuando estaban resfriados. No, no, hombre, no estoy resfriado, tengo un mal. Yo soy mapuche, yo no me enfermo. Ese es mal Winca. Y ahí nos reíamos, porque eso decían sus abuelitos, ¿ya? Que en realidad ellos decían que el resfrío no existía en esta tierra, la viruela y todo eso, nosotros nos moríamos de otras enfermedades, ¿ya? Enfermedades endémicas que vivían acá. Entonces podríamos decir que los primeros transmisores de las pandemias fueron los españoles, que ellos traían sus enfermedades, sarampión, viruela, peste en general, el resfrío, y lo que más mató a la gente fue la viruela y el resfriado. Entonces, durante el siglo XVI, o sea, durante el año 1500, si había 1 millón de mapuches, solamente por las enfermedades llegó hasta la mitad, se redujo a la mitad. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado si no hubiésemos encontrado una vacuna para el COVID? ¿Qué no hubiese pasado a Hubiéramos nosotros? muerto. Hubiese muerto la mitad de las poblaciones. La mitad de las personas hubiese muerto, ¿ya? ¿Cuál es el tema con el COVID? Quizá el COVID no sea tan mortal, hay cosas más mortales, pero se reproduce muy rápido. Por ejemplo, a mí no me ha dado COVID en todo este tiempo. No sé cómo ha pasado esto, pero yo creo que me dio y ni siquiera lo sentí. Yo creo que es lo más probable. Dije, estoy resfriado, tengo los mocos largos, no. Pero eso es producto a las mismas vacunas que nos hemos ido puesto a lo largo del tiempo. ¿Alguien se vacunó con la vacuna Moderna o no? A mí me toca la otra semana. Ya. Yo me puse la vacuna Moderna. Yo soy una persona que tiene súper buena salud. Yo me resfrío muy poco. O me enfermo muy extrañamente. O sea, si me enfermo como una vez al año. O menos. ¿Ya? Me pusieron la vacuna y no. Tuve fiebre. Me tiró a la cama.
Pero eso es bueno, no se asusten. Eso quiere decir que su sistema inmune está fuerte y está funcionando. Y como detectó algo raro, lo quiere sacar. Entonces, preocúpense más si no se sienten mal con la vacuna. Si se la pusieron y pasaron piola, quiere decir que tienen un sistema inmune que está un poquito más lento. Pero si es con escándalo, con fiebre y con todo, está bien. Su cuerpo reaccionó y esa es la idea de las vacunas. ¿Ya? Es como la vacuna de la influenza, pues cuando uno se la coloca, uno más se resfría. Pues. Es por eso. Ya. Entonces, como ya se murió la mitad de los indígenas que vivían en la zona, los españoles, ¿qué hicieron? Dijeron, los indígenas que llegaron nosotros los vamos a reclamar como nuestros esclavos. ¿Ya? Y se hicieron 3 formas, en este caso, de repartir. Una se llamaba la mita, la otra se llamaba la encomienda y la otra se llamaba la repartición de indios. ¿Ya? Ahora, la mita era un sistema inca de repartición. Como los incas también, como los incas también eran esclavistas, los incas a los pueblos que sometían los mandaban a trabajar en labores agrícolas y en labores mineras. Entonces, con la mitad del año se mandaba a la mitad de la población a trabajar y después se les traía al pueblo para que descansaran y se mandaba a la otra mitad. Y de esa manera no se les morían los esclavos. En cambio, los españoles, como eran angurrientos, mandaron a todos juntos. Se les murió la mitad de los esclavos. La encomienda es que a ellos, junto con las tierras, les regalaban una porción de gente, un grupo de gente para que se las trabajara. Y la repartición funcionaba de la misma manera. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿quiénes fueron los esclavos de esta zona? De nosotros en Chile o de Latinoamérica, fueron los indígenas. Una vez que se empezaron a morir los indígenas, empezaron a traer esclavos africanos a trabajar. Acá. ¿Por qué en Chile hay tan poca gente de color? ¿O gente negra? Porque todos somos morenos. ¿Ya? La gran parte somos morenos, pero gente descendiente de africanos no hay. ¿Por qué sería? Siendo que en otras partes, como en Perú hay, en Bolivia, en Argentina en algunas zonas, en las zonas del norte, o en este caso en las zonas de Colombia, Venezuela, Ecuador. ¿Por qué creen que sería eso? Siendo que acá también había minería y había todo eso. ¿A alguien se le ocurre? ¿Un no sé también puede servir? No sé, profe. Es por el clima. Porque en este caso el frío le hacía muy mal a los esclavos, a las personas de color. Por eso en Chile no tenemos una población de afrodescendientes muy chiquitita y casi todavía en Arica. Acá somos morenos, ¿no? ¿Ya? Medios colorados. Ese es nuestro color de indígena y de mestizo. En cambio, no tenemos afrodescendientes, como lo que pasaba en el norte, sino que el frío acá mataba a los negros que venían esclavizados desde África. Bien, ¿cuál es, en este caso, lo que decía la corona española? La corona española decía que los indígenas eran súbditos de la corona, o sea, no eran enemigos. Entonces, como no eran enemigos, no podían ser esclavizados. Pero al mismo tiempo se generó una idea que eran como incapaces relativos, o sea, que eran como niños. Y al ser niños, tenían que estar bajo la tutela de alguien, que en este caso era un español.
Y en este caso, ¿qué hicieron los españoles? No estaban ni ahí, sino que los esclavizaron a todos. Entonces, ellos atacaban en este caso a los indígenas y decían que era una guerra justa, y por eso los esclavizaban. Entonces, acá tenemos las tres formas de esclavitud indígena. Una de ellas era la encomienda, ya que yo se la expliqué, que a ellos les daban tierra a los conquistadores, a las primeras personas que llegaban acá, y les entregaban un grupo de indígenas para que les trabajara la tierra. Eso era una encomienda. ¿Ya? El repartimiento era que a estas personas que tenían la encomienda les podían quitar sus esclavos para hacer obras públicas. Por ejemplo, para construir una ciudad, para construir calles. Y después se los devolvían. Y el repartimiento lo podía hacer las autoridades de la ciudad. O sea, el alcalde de la ciudad, que en ese tiempo era el corregidor o el regidor, podía tomar en este caso a las personas, las llevaba a trabajar y después se las devolvía a su dueño. Y por último, la mita era un sistema de turnos, ¿ya? Que un tercio de la población de la comunidad se mandaba a la hacienda, otro a la mina y el otro descansaba y se iban rotando. Era como un trabajo por turno. ¿Alguien trabaja por turno acá o no? ¿Como en la pesquera? Sí, como en las pesqueras. Vamos a decir que la mitad era como el sistema de las pesqueras, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuvieran a todos los trabajadores al mismo tiempo? ¿Aglomeración? Ya, lo primero no caben, ¿cierto? No. Ya, después, ¿qué nos pasaría? ¿Qué otra cosita más nos pasaría? No rendirían por cansancio. No rendirían por cansancio, ¿cierto? Estarían tan cansados que no rendirían. Entonces, aunque tenga a 100 fileteras sacando filetes, no van a rendir porque están muy cansados. Entonces, ese es un sistema de trabajo de turnos, y este sistema de trabajo de turnos se lo copiaron, ya lo habían ocupado en Filipinas, y aparte lo ocupaban también los incas, se lo copiaron a ellos. Ya. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. Dos imágenes ¿qué nos dicen estas dos imágenes? Dicen, indígenas y españoles durante el periodo colonial. ¿Cómo fueron las relaciones entre mapuches y españoles? ¿Una guerra permanente o una convivencia pacífica? ¿Qué se le ocurre a usted? Una guerra permanente. ¿Ya? ¿Alguien dice lo otro? ¿Una convivencia pacífica? Puede ser una convivencia pacífica. Y si les digo que fueron las dos, ¿podría ser o no? Puede ser. Así es, puede ser, y así fue. Por lo que se ve en las imágenes, puede ser las dos. Sí, eran las dos. O sea, nosotros tenemos que borrarnos el mito de que la guerra de Arauco era que andaban peleando todos los días. No, sino que en la guerra de Arauco, vamos a decir que una época peleaban, otra época se juntaban a conversar. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cuando peleaban, después de una batalla, ellos se juntaban, se ponían de acuerdos, intercambiaban, en este caso, intercambiaban regalos, intercambiaban prisioneros, hacían acuerdos, hacían negocios y convivían. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que la guerra de Arauco es un mito, ya que así como que estaban peleando todos los días y que donde te encuentro te pillo y te rajo, no. Sino que ellos tenían épocas, ¿ya? Y en estas épocas ellos vivían un tiempo, en este caso en tiempos de paz y en otros en tiempos de parlamento, que ellos parlamentaban.
se juntaban y decían, bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a intercambiar y vamos a firmar un acuerdo. ¿Y saben cómo se firmaba el acuerdo? Con 10.000 litros de aguardiente. Y los parlamentos podían durar una semana, 2 semanas, donde la gente comía, conversaba, jugaba, se ponían de acuerdo, se agarraban a combo, y al final, cuando se acababan los 10.000 litros de aguardiente, firmaban los acuerdos y se ponían a hacer sus pactos. Y entre ellos salieron pactos bien interesantes, como por ejemplo el Parlamento de Quilín o el Parlamento de Tapihue, donde los mapuches pasaron a ser parte de la corona y ellos no podían ser atacados por los españoles y eran ciudadanos y tenían los mismos derechos que un español. O sea, si no se puede por la mala, se puede por la buena, ¿ya? En este caso, se dieron cuenta que tanta guerra lo único que hacía era desgastar y matar a la gente, que se dieron cuenta que en la tradición mapuche también existe la oralidad y el pacto, y el de pactar cosas, de ponerse de acuerdo, de parlamentar. O sea, ¿para qué vamos a perder gente? ¿Para qué va a morir gente? ¿Para qué vamos a gastar recursos? ¿Para qué vamos a gastar armas? ¿Vamos a gastar caballos? Si podemos llegar a acuerdos. Eso era lo que se hacía en aquel tiempo, que tenía que ver con, este caso, los indígenas españoles durante el periodo colonial en Chile. ¿Ya? Bien, acá tenemos cuáles fueron las relaciones que tuvieron ellos. Fueron muy distintas según la zona geográfica. En este caso, los indígenas de la zona norte, ¿ya? Ellos tenían, en este caso, una relación muy distinta. ¿Por qué? Porque ellos fueron conquistados rápidamente, ¿ya? Porque no tenían la experticia que tenían los más de al sur, que eso estaban acostumbrados a agarrarse a coscacho, entonces no era ninguna cosa. En cambio, en la zona central, vamos a decir en la zona central y sur, estaban acostumbrados a la guerra y por otra parte estaban acostumbrados ¿a qué cosa? A la guerra. Y por último, los españoles, como se dieron cuenta de que tenían en este caso poco éxito al conquistar a los mapuches de la zona central, ellos diseñaron varias estrategias de guerra. Una de estas estrategias se llamaba la guerra prolongada, donde ellos, en este caso, iban a darlo todo por todo, y grandes ejércitos, y no les resultó. Después tenían la guerra ofensiva, que ellos se metían dentro del territorio indígena, como a destruirle las ciudades, y no podían tampoco. Después tuvieron la guerra defensiva, que ellos solamente iban a ir cuando los atacaban, tampoco resultó. Y por último, los parlamentos. Ya, pongámonos de acuerdo. Ya, no peleamos más. Y de esa manera se establecieron las relaciones entre los mapuches y los españoles durante estos años que duró el periodo de conquista. Ya, entonces, la conquista de Chile, vamos a decir que venía desde Perú, con la llegada de Diego de Almagro en 1536, pero Diego de Almagro no era muy vivito. A ver, me voy a colocar aquí donde Diego de Almagro. Diego de Almagro no era muy vivito, porque Diego de Almagro, como no conocía el territorio, él salió de Perú, de Cusco, y él se fue por la cordillera y se devolvió por el desierto. Entonces, ¿qué creen que pasó con la expedición de Diego de Almagro?
¿Cómo creen que les fue? Si se fue por la cordillera y se volvió por la costa. O sea, perdón, y se volvió por el desierto. Mal, ¿cierto? O sea, la gente primero se congeló y después se asó. Entonces, cuando volvió Diego de Almagro a Perú, llegó este otro viejo que era Pedro Valdivia. ¿Ustedes se acuerdan del billete 500? Sí. Esto es para sacarle la... ¿Ya? ¿Quién apareció en el billete 500? El que Pedro están de hablando Valdivia. ustedes. Correcto, Pedro de Valdivia. Ese aparecía. Y al otro lado, cuando uno daba vuelta el billete 500, ¿qué aparecía? La imagen de acá abajo, ¿no? Parece. La capitulación de Pedro de Valdivia. Ya, o sea, la Ujú. fundación de Santiago. Veamos un billete 500.